indicadores de endeudamiento. ¿Qué son los indicadores de endeudamiento? Este tipo de indicadores miden en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Si bien es cierto, la empresa necesita financiarse no solamente por parte de los acreedores, sino también de otras fuentes de financiación. Entonces miremos cómo se aplica este tipo de indicadores. También nos dice que este tipo de indicadores permiten establecer el riesgo que corren los acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento por parte de la empresa, porque es que la empresa al endeudarse, al adquirir obligaciones, ya sea con bancos, con proveedores y otro tipo de terceros, puede existir el riesgo de que en algún momento no sea capaz de pagar, entonces ya hay que entregarle parte de la empresa a esos terceros, entonces se corre ese riesgo. Y también la conveniencia de alcanzar un determinado nivel de endeudamiento, esa parte hay que mirarla muy bien, no ir a gastarse más de lo que se gana, sino que ser muy conservadores en ese sentido, de que en la medida en que me vaya endeudando es porque la empresa realmente tiene la capacidad de poder afrontar ese tipo de obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Pues a través de estos indicadores se permite establecer, se puede determinar ese nivel de endeudamiento y la conveniencia que existe para adquirir esos niveles como tal. Los indicadores de endeudamiento se clasifican de la siguiente manera: nivel de endeudamiento como tal, el endeudamiento financiero, el impacto de la carga financiera, la cobertura de intereses, la concentración del endeudamiento en el corto plazo, los indicadores de crisis, este es un tema muy importante, muy delicado, de mucho cuidado, y los indicadores de leverage o apalancamiento. Miremos el tratamiento de cada uno de ellos. Nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento básicamente es el que establece la relación que existe entre el activo y los pasivos que se tienen con terceros, los terceros que están financiando el activo de la empresa. Entonces la fórmula es la siguiente: el nivel de endeudamiento es igual al total de pasivos con terceros dividido el total del activo. Aquí también tenemos unos datos imaginarios: un total de pasivos con terceros de 2.033.600 y un total de activos de 3.922.600. El resultado de este indicador nos da un 51.8%. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a este indicador? Dice que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 51.8 han sido financiados por acreedores, bancos, proveedores, empleados, etc. Es decir, los acreedores son dueños de más del 50% de la empresa y los accionistas solamente son dueños de menos del 50%. Entonces, mire, ojalá pues que sea 50-50, pero aquí ya estamos identificando situaciones que merecen un completo análisis y el debido cuidado. Endeudamiento financiero. La fórmula es la siguiente: endeudamiento financiero es igual a las obligaciones financieras versus las ventas netas, la relación que existe entre las obligaciones con bancos y las ventas que realiza la empresa durante el periodo. Aquí nos estamos refiriendo a que este tipo de obligaciones las incluye todas, tanto las obligaciones en el corto como en el largo plazo. También nos imaginamos unos datos, unas obligaciones financieras de 662.900 y unas ventas de 1.911.600 y nos da un indicador del 35%. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a este indicador? Y es que las obligaciones contraídas con los bancos equivalen al 35% de las ventas al año. Y aquí hay una recomendación muy importante que se hace para este tipo de indicador, y es que en las empresas manufactureras este indicador no debe superar el 30%, porque si no estaríamos en riesgo. Es decir, que si esta empresa es una manufacturera, ya estaríamos en condiciones de
riesgo porque no debe superar el 30% y para las empresas comerciales no debe superar el 10% de las ventas. Entonces, ojo con este indicador en relación a esos parámetros que se establecen o esas recomendaciones que se establecen. Impacto de la carga financiera. La fórmula es la siguiente. Impacto de las cargas financieras se refiere a la relación que existe entre los gastos financieros y las ventas del periodo. También imaginándonos unos datos, tenemos unos gastos financieros de 41.200 y unas ventas de 1.911.600. El resultado de ese indicador nos da un 2.1%, el cual se interpreta de la siguiente manera. Dice que los gastos financieros, es decir, pueden ser con intereses, comisiones, representan el 2.1% de las ventas en el año. Es decir, que del producto recibido de las ventas durante el periodo hay que destinar 2.1 de cada año para pagar gastos financieros. Realmente es un porcentaje bajo, pero también depende de las expectativas o de los objetivos que se haya trazado la empresa en relación a esos gastos financieros, en relación a las obligaciones financieras que haya adquirido con los diferentes terceros. Cobertura de intereses. La cobertura de intereses nos establece la relación que se presenta directamente entre los intereses pagados por la empresa y la utilidad operacional. Recordemos de qué se trata esta utilidad operacional en la medida en que hago el descenso en ese estado de resultados. Primero está la utilidad bruta y después sigue la utilidad operacional versus los intereses pagados. También nos vamos a imaginar unos datos. Aquí tenemos una utilidad operacional de 390.400 versus unos intereses pagados de 41.200 y eso de 9.5 veces. ¿Qué significa? Que la empresa generó durante el periodo una utilidad operacional de 9.5 veces superior a los intereses pagados, lo cual resulta ser muy bueno para la empresa. Es decir, que la empresa dispone de una capacidad en cuanto a utilidades suficientes, que estamos hablando de 9.5 veces, suficiente para pagar unos intereses superiores a los actuales. Es decir, que puede adquirir un mayor nivel de endeudamiento en relación pues a estas veces que le está identificando este indicador, o sea que tiene una capacidad mucho mayor. Concentración del endeudamiento en el corto plazo. Este indicador establece una relación entre el pasivo corriente y el pasivo total con terceros. Imaginándonos también los datos de la concentración del endeudamiento en el corto plazo, en el pasivo corriente nos muestra 999.600 y un pasivo total con terceros de 2.033.600. Relación del pasivo corriente comparado con el total del pasivo con terceros y nos da un 49%. ¿Qué significa? Que por cada peso que la empresa tiene por concepto de deudas con terceros, el 49% tiene un vencimiento en el corto plazo, es decir, vencimiento corriente. O también se puede expresar de la siguiente manera: el 49% de los pasivos con terceros tienen vencimiento de un año. De este 100% de los activos con terceros, solamente el 49% representado por esta cifra tienen vencimiento en un año. De acuerdo a los indicadores que acabamos de estudiar, se pueden identificar situaciones que merecen ser de especial cuidado y de especial importancia para la empresa, porque es que algunos de esos indicadores pueden representar crisis para la empresa. Dice lo siguiente: cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas. Eso es totalmente cierto, pero terminan reflejados de manera clara en los indicadores de endeudamiento. Entonces, por eso es que hay que aplicar durante cada periodo esos indicadores. Lo que yo les decía inicialmente en el tema de introducción de los indicadores financieros, que cuando se toma un estado financiero, ya sea un estado de situación financiera o un estado de resultados, a simple vista no me dicen mucho, pero cuando ya aplico indicadores financieros,
¿sí? Ya me puedo meter al interior de esos estados financieros e identificar situaciones que no puedo ver a simple vista, si no son tan evidentes. Pues de ahí la importancia pues de aplicar todos estos indicadores financieros al cierre de un periodo. Ahora, cuando se sospecha de estas situaciones, de la crisis, es porque algunos indicadores han sobrepasado ciertos límites. ¿Se acuerdan de los límites del indicador de endeudamiento? Si hay crisis, ¿qué se puede presentar o la empresa puede llegar a pensar en qué? Puede pensar en una reestructuración de pasivos, que es totalmente válido, que es totalmente legal. Puede pensar en acuerdos con acreedores, también totalmente válido, totalmente legal, la ley lo permite, ¿sí? Lo que se llama procesos concordatorios, o llegar a un proceso de liquidación forzosa, es decir, se liquida la sociedad. Ya no hay nada que hacer, la empresa no fue capaz de recuperarse. Entonces la idea es que a través de estos indicadores se identifiquen situaciones sobre las cuales se puedan tomar decisiones, se pueda atacar esa situación y salvar la empresa. Pero si yo no aplico indicadores, muy posiblemente no me doy cuenta de lo que está sucediendo y el problema sigue avanzando y cada día es más grave la situación. Si esto se identifica, entonces porque estamos en crisis. Miremos, ¿qué tipo de parámetros, aparte del que ya mencionamos anteriormente, advierten crisis? Aquí los tenemos, indicadores y parámetros que advierten crisis en la empresa. Endeudamiento financiero, o sea, que no sea superior al 30%, porque si no, se advierte crisis. Impacto de la carga financiera, que no sea mayor al 10%. Y la cobertura de intereses, en lo posible que sea una relación de 1. Si ya es mayor de 1, entonces advierte crisis. Esto tan importante que nos está diciendo acá. Si se dan al mismo tiempo estos tres parámetros es porque se advierte crisis. El riesgo financiero está en su nivel más elevado. Desde ahí reitero en lo mismo la importancia de aplicar indicadores financieros a los estados financieros de la empresa. Indicadores de leverage o apalancamiento financiero. Y este indicador, ya para terminar, dice que mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas con los acreedores de la empresa. De ese patrimonio, realmente cuánto es de los socios o cuánto le estamos debiendo a terceros. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Leverage total es igual a total pasivos con terceros versus patrimonio, la relación que existe entre el patrimonio de la empresa y las deudas con terceros. Aquí tenemos unos pasivos de 2.033.000. Mire, debemos más que nuestro patrimonio frente a un patrimonio de 1.889.000 y el resultado de ese indicador es de ¿cuánto? De 1.08. Son más los pasivos, más lo que le debemos a terceros que nuestro mismo patrimonio. O sea, la situación es supremamente delicada, que merece ser observada, analizada, a ver cuál es el camino que se debe tomar. Entonces dice, por cada peso de patrimonio se tienen deudas de 1.08, estamos por encima del 100%. O sea, se podría decir también que cada peso de los dueños está comprometido en un 0.08. Es una situación bastante delicada.